Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Me estoy riendo porque hoy les traigo una prueba de que lo que yo les digo de los quesos La Pradera no es mentira. La prueba me la envió una seguidora de Agárrate, Jenglin Araque. Ella vive en Minnesota. Vamos a poner la imagen en pantalla. Ahí está Storm, que es el perro de Jenglin. Bueno, y se le está haciendo agua a la boca. Adivinen con qué, con una cachapa de La Pradera con queso La Pradera. Jenglin estuvo aquí en Miami y lo que compró en Miami fue cachapas y queso para llevárselos a Minnesota. Bueno, deliciosos los quesos y las cachapas de La Pradera. Eso es lo que les puedo decir. Storm es la prueba de que los quesos de La Pradera de verdad le hace agua a la boca a todo el mundo. Bueno, estamos ya conectados vía Skype con Mario Pazmino. Él fue director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Buenas noches, Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes y un placer saludar a toda la radio audiencia de este prestigioso programa. Señor Pazmino, hay que ver que ese cargo de director de inteligencia del Ejército en un país como Ecuador, pues se las trae, ¿no? Bueno, se las trae siempre y cuando no sepa las cosas y las implicaciones que tiene que tomar usted, porque si es que tiene la experiencia, el profesionalismo y el entrenamiento adecuado, creo que el puesto de director de inteligencia puede servir a los intereses del Estado ecuatoriano. Si usted no tiene una capacitación yo diría un conocimiento sobre lo que tiene que hacer en una dirección de inteligencia o en una secretaría de inteligencia, pues entonces usted comienza a realizar un sinnúmero de improvisaciones y el desconocimiento lleva a la ineficiencia total. Claro, pero usted acaba de decir algo muy clave. Al servicio del Estado ecuatoriano. ¿A servicio de cuál Estado ecuatoriano estuvo usted? Bueno, al servicio del Estado ecuatoriano antes de que entre el señor presidente Rafael Correa. Exacto, eso era un Estado, por eso le quiero decir, ¿no? Ese era un Estado, y un Estado en el cual se respetaban las organizaciones y las estructuras que tenía ese Estado, porque el sistema de inteligencia al cual yo representaba con orgullo era uno de los sistemas de inteligencia considerados a nivel regional en América Latina como uno de los mejores. Este sistema de inteligencia fue cambiado, casi yo diría eliminado, por el expresidente Rafael Correa bajo yo diría la acusación grave de que trabajábamos para otros sistemas de inteligencia. El tiempo nos ha dado la razón. Yo he pasado aquí en el país 10 años esperando que este señor me pruebe lo que está diciendo. Nunca tuvo la valentía de hacer ningún cargo con relación a este tema y he esperado a que se dé el plazo para que él demuestre esto. Nunca lo ha hecho y por eso tengo la cara para poder presentarme ante los medios de comunicación y decir que la destrucción que realizó Rafael Correa en el periodo de 10 años, lo único que hizo es parte del abono a la problemática en la frontera norte con la que estamos al momento con una amenaza muy grave. De eso vamos a hablar en detalle ahora, porque bueno, el tema es que servir como agente de inteligencia a un gobierno como el de Correa, un gobierno como el de Chávez, el de Maduro, bueno, eso es servirle al mal y prestarse para los peores crímenes. Por eso yo le preguntaba para que especificara a cuál estado sirvió, ¿no? No, yo estoy especificándole porque recuerda usted que a raíz de el ataque de Angostura, yo pido la baja del ejército ecuatoriano para poder salir a defenderme y decir al país la verdad de lo que pasó en Angostura. Lamentablemente, la propaganda gubernamental y el aparataje publicitario del gobierno es sumamente difícil combatir una sola persona contra toda esta infraestructura. Pero creo que los soldados y los soldados de inteligencia tenemos la capacidad moral, ética, para hacer frente a este sinnúmero de atropellos que vinieron cometiendo desde muchas décadas atrás, de la década anterior. Dígame una cosa, señor Pazmino, este tema de la frontera colombo-ecuatoriana, ¿se supone que con el acuerdo de paz que se ha hecho con la FARC en Colombia, los grupos guerrilleros que dependen de la FARC quedarían desactivados, pero recientemente
hubo 3 asesinatos de periodistas ahí precisamente por la FARC y en territorio ecuatoriano. ¿Qué es lo que está pasando realmente ahí? Primero, es necesario indicarle que el denominado proceso de paz, el único que salió ganando en el proceso de paz fue el presidente Santos con un premio Nobel de la Paz. Segundo, creo que el otro actor que salió ganando fueron las FARC, porque lograron, por un lado, fraccionar la estructura, colocar un componente político que está al momento actuando en el plano democrático en Colombia, y mantener una estructura de reserva o una estructura militar. O sea, los dos brazos se activaron automáticamente, el brazo político y el brazo militar. El brazo militar son parte de estas disidencias que no han querido entregar las armas y que continúan en la lucha armada. Pero aquí el factor que yo pondría en juego y que me parece sumamente crítico es que Colombia es responsable, y el gobierno del presidente Santos es responsable de no haber ocupado las zonas de desmovilización que fueron entregadas ya, o donde se encontraba la guerrilla de las FARC, fueron entregadas y fueron nuevamente reorganizadas. Esas zonas debían ser ocupadas inmediatamente por las fuerzas militares colombianas o por la fuerza pública colombiana. He ahí la falla garrafal de este proceso de paz, porque geopolíticamente hablando, quien no ocupa un lugar, le dan ocupando ese lugar. Colombia no ocupó las instalaciones, los territorios que tenía las FARC en los de diferentes departamentos, e inmediatamente otros grupos disidentes, BACRIM o bandas criminales, narcotráfico, comenzaron a ocupar y a posicionarse de esas localidades y de esos territorios que tenía las FARC. ¿Qué está pasando realmente en ese sector? A mí me preocupa incluso, yo le voy a decir como venezolana, porque creo que es el sector por donde cruzan los venezolanos para llegar a Chile, para llegar a Perú. Es esa frontera, es la misma frontera que ahora usted dice sí está ocupada por bandas criminales. Correcto, sí, es que lo que necesitamos es comprender esto. Permítame que le presente Sí, ahí lo tenemos en pantalla, eso lo tenemos en pantalla, descríbanos, vamos a poner en pantalla la imagen que está... Esto es importante por lo siguiente, sí, porque en esa gráfica ustedes van a poder apreciar el cambio de estatus de un país y el efecto globo que se generó en Colombia. El cambio de estatus es orientado específicamente hacia que el país se transforma de un país de tránsito en un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Si ustedes están viendo la gráfica en este momento, van a ver que hay unas como rojas que son los centros de acopio. Exacto. Hay unas flechas azules que corresponden al corredor de abastecimientos y movilidad que nace en el departamento de Tumaco, el departamento de Nariño, localidad de Tumaco, se traslada por toda la costa ecuatoriana y va a desembocar en el departamento de Piura, en Perú. ¿Qué transita por este corredor? Por este corredor transita armamento, munición, explosivos, equipo militar, precursores, droga, órganos, personas. Esto es parte del crimen organizado a nivel transnacional que está regulado, regido por las diferentes estructuras que están al momento operando en el departamento de Nariño. Ahí tenemos alrededor de 11 estructuras, de las cuales Guacho o los de Guacho son una de estas disidencias. Pero lo importante del tema también es lo siguiente, que ahí están o comenzaron a actuar desde hace una década atrás, un poco más tal vez, comenzaron a actuar ya 3 carteles importantes: el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel del Golfo. Y entre estos 3 carteles lo que están haciendo es peleando las rutas y corredores de abastecimiento y movilidad. Y para pelear esos corredores y para mantener esos corredores necesitan a estructuras delictivas o a estructuras de disidentes que protejan. Es por eso que estos carteles contratan a estas disidencias. Guacho es parte de una de estas estructuras de narcotráfico internacional con la cual están vinculados. Guacho, ¿ese cartel es mexicano? El cartel al que depende Guacho es del cartel de Sinaloa. Recuerde usted que Guacho tiene en el sector de Altamira, que queda un poco hacia el este de Tumaco, queda ahí la parte de la estructura sólida que tiene Guacho.
él controla aproximadamente unas 7,000 hectáreas en esa zona del departamento de Altamira, que le generan también aproximadamente entre 20 y 25 millones semanales por la venta de cocaína. Yo quiero irme un poco hacia atrás, a cuando, por ejemplo, usted era director de inteligencia. ¿Qué pasaba en esta zona, en esta frontera? ¿Estaba cubierta, me imagino, por la policía ecuatoriana, por el ejército ecuatoriano? En esta zona, en el tiempo que yo estuve de director de inteligencia, el ejército realizaba permanentes patrullajes y escudriñamientos en la zona fronteriza. Recuerde usted que aproximadamente desde el año 2004-2005 se incrementan los patrullajes en la frontera porque el ejército ya tenía información sobre cómo se estaban manejando estos grupos disidentes y los nexos que tenían con el narcotráfico. Entonces se generó una política de una presencia mucho más directa en la frontera por parte del ejército ecuatoriano. La Policía Nacional no ingresaba a esa zona a patrullar. Posteriormente comienzan a hacer unos patrullajes localizados que se llaman en las diferentes ciudades o poblados cercanos a la frontera. Pero quien estaba encargado de esta situación era Fuerzas Armadas. En ese tiempo, la guerrilla no tenía el interés de abrirse otro frente con el ejército ecuatoriano o con el gobierno ecuatoriano. Y es por eso que en ese tiempo que yo le hablo, pues sí, la guerrilla se mantenía en el sector de donde ellos controlaban, departamento del Nariño y departamento de Putumayo. ¿Por qué se mantenían ahí? Porque ahí no había una presencia sólida del Estado colombiano, ni tampoco había una presencia sólida de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden. Ahí los que manejaban eran las estructuras guerrilleras. Digamos que ellos se trasladan o se desplazan a raíz del acuerdo de paz, ¿o en qué momento se desplazan? ¿A la guerrilla me dice usted? Sí. No, la guerrilla estaba ocupando en esas zonas. Lo que sucede en el proceso de paz es que se dan ciertos desplazamientos y movimientos hacia los puntos de concentración donde iban a entregar el armamento. Pero esos puntos están en las zonas donde la guerrilla mantenía el control. Es por eso que la zona 10, la zona 11 y la zona 12, que son del departamento de Nariño y Putumayo, donde se dan las principales deserciones y, digamos, disidencias de las FARC, estas son las que manejaban y manejan en la actualidad todo el comercio ilegal de la droga. Recuerde usted también que parte del secretariado de las FARC tenía, una vez que rompió relaciones, ya la Unión Soviética no pudo seguir abasteciendo de recursos, ni Cuba tampoco. Ellos buscaron otro mecanismo para financiar su lucha armada, y este mecanismo era el narcotráfico, por eso se vincularon directamente con estos carteles. Vamos a ir a un corte, señor Pazmino, y al regreso yo quiero que usted me hable de las rutas, ¿no? Ya describimos cuáles son los grupos criminales que están ahí, cuáles son las rutas y si Venezuela tiene algo que ver con eso, porque Venezuela tiene a su disposición, a la disposición del narcotráfico, todo el territorio y toda la logística militar del Estado, porque es un Estado narcoterrorista. Yo quiero que hablemos un poco de eso al regreso. Y cuando ocurrió aquello del asalto por parte del ejército colombiano a el campamento de Raúl Reyes, ¿en qué quedó eso? Porque ahí ya usted no estaba Rafael Correa, que puso prácticamente contra la pared al entonces presidente Álvaro Uribe, y eso de las computadoras, el contenido de las computadoras de Raúl Reyes, eso se quedó así. Al regreso vamos a conversar sobre eso. Ya volvemos con Mario Pazmino.